a grabar, ahí está. Perfecto. Muy bien, Belén, te escucho. Sí, profe. Una pregunta, antes del protocolo 9, cuando el caso llega a la corte, yo tengo una duda que es así, es cuando es individuo contra Estado y cuando es Estado contra Estado, si no se cumple con la sentencia de la corte que es vinculante o con la recomendación de la comisión, ¿pasa al comité de ministros o solamente en el caso de Estado contra Estados? El punto es que no sé qué tiene que ver el protocolo 9 ahí, pero No, bueno, a antes, ver. digo, quise decir antes del protocolo 9, que después tenemos el informe del 31, o sea, quise decir antes Espera. de todo eso. Espera. A ver, para echar un poquito de luz en la pregunta que vos hacés. Cuando hablamos del Consejo de Europa, estamos hablando de una organización internacional de carácter intergubernamental. ¿Vamos bien? Esto es propio del derecho internacional público. ¿Hasta acá estamos bien? En consecuencia, cuando un órgano internacional del derecho internacional público, así sea una corte, dicta una resolución, en el caso de la corte una sentencia, ese órgano carece de la jurisdicción, o digamos, carece de la posibilidad de ejecutar ese fallo. ¿Vamos bien? Por eso está el comité, sí. Claro, entonces siempre el principio es que cuando aparece una tardanza en el cumplimiento de una resolución o una sentencia dictada por un órgano internacional, siempre se prevé un mecanismo más de orden político, ¿sí? Entonces, para ir específico, esto desde lo general, ahora vamos a lo particular, que es la pregunta que vos, Belén, trajiste a escena acá. En el sistema de protección de los derechos humanos, desde que se creó en 1950, que entró en vigor en 1953, hasta el momento, las decisiones que se adoptan, cuando aparece la posibilidad de un incumplimiento, quien debe trabajar para ese cumplimiento es el Comité de Ministros. No es ni el actual Tribunal de Estrasburgo, ni tampoco la vieja Comisión de Derechos Humanos de Europa. Entonces, y ahí vamos a echar un poco de luz, porque vos trajiste el protocolo número 9. No, en ¿No realidad es cierto? eso fue, no tenía que, no No, era no, esa pero la vamos a pregunta. aclararlo porque si vino porque hay alguna duda y siempre hay que Sí, aprovechar. sí, sí. Cuando, a ver, antes, el protocolo 9 lo único que genera, y no es poca cosa, por cierto, es que el individuo tenga la posibilidad de llevar su caso a la corte dentro de los 3 meses luego del informe del 31. Sí. Porque el informe del 31 dice, che, hay violación, acá hubo violación. Entonces la comisión recomienda esto y esto. Y ahí se Profe, nos habla. ¿del informe favorable del 31 o de cualquier informe resultado, de cualquier informe, cualquier resultado del informe 31? Es que, escúchame, Carla, esa pregunta que me estás haciendo va a caer por su propio peso. Pensalo de esta manera. El informe del 31 tiene dos posibilidades, dos formas de ser redactados. ¿Hubo violación o no hubo violación? Claro, si no la hubo no hay recurso de apelación. Ahí vamos, muy bien, ¿entendés? Si no hubo violación, chau, digamos, está bien. Ahora, si hubo violación, entonces la comisión se queda con el follow-up o llevaba el caso del individuo a la corte por decisión propia de la comisión. Cuando aparece el protocolo número 9, entonces ya la comisión no tiene solamente la potestad de llevar el caso del individuo, lo puede hacer el propio individuo, que antes no podía. ¿Está bien? ¿Respondí a ambas? ¿A Belén y a Carla? No, creo que Sí, mi duda era profe, otra, pero no la gracias. pude expresar yo. Bien. No entiendo entonces, a ver. Mi duda es, una vez que ni el Estado ni el individuo, o sea, en realidad es así, puede ser Estado contra Estado, individuo contra Estado. En cualquiera de los dos casos se termina por llegar al comité de ministros si no se cumple ni con la sentencia de la Corte ni con las Sí, recomendaciones de la Corte. Esa era la pregunta. No sí, solo en sí. el de Estado contra Estado, No, sino en el de los siempre, dos. siempre, individuo contra Estado. Ya al momento en que el caso está en la Corte o que está con un informe del 31 que pasaron los 3 meses, no importa ya si es Estado contra Estado o individuo contra Estado. Acá hay un Estado que se lo encontró responsable de incumplir obligaciones internacionales, se les hizo recomendaciones o se dictó una sentencia y no se viene a cumplirla, pues el Comité de Ministros tiene que hacer que se cumpla.
Perfecto, esa era mi duda, profe. Sí, Yo lo por tenía supuesto. mal anotado de estado contrastado, que no puede ser, con individuos contrastados No, tiene que no, ser no, lo mismo. en ambos casos. Ok, ¿Ok? gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Empezamos con la jurisprudencia. Profe, yo tengo Sí, una Daniela, duda. dale. Con respecto al recurso de anulación en la Unión Europea, Sí, o sea, tengo la duda porque en un momento te habla de cuando interviene el Tribunal General. Solamente interviene cuando se interpone este recurso de anulación contra el Consejo en las 3 materias que nombra, y después o sea, y también en los demás recursos o sea, que tiene competencia en los demás recursos en primera instancia, y cuando los Estados miembros interponen este recurso contra la Comisión. O sea, se me hiciste hace como una ahí, ensalada ahí. estás haciendo una ensalada, pero ¿sabes por qué, Daniela? Porque no estás pensándolo con una estructura adecuada. A ver, vos tenés que razonar de esta manera. La competencia originaria para que intervenga el tribunal lo va a dar, perdón, va a estar en el Tribunal General. Esta es la regla. Todas las causas que se presentan por omisión o anulación va a intervenir el Tribunal General, salvo las excepciones que me acabas de mencionar. ¿Entendés ahora? Entonces, no, no entiendo. O sea, en las 3 materias interviene entonces el Tribunal de Justicia ahí. Claro. A Ah, ver, ok, está bien, está bien. si es una excepción, entonces va a intervenir en forma originaria el Tribunal de Justicia. Si va Claro, por la regla, interviene el Tribunal General. claro, yo lo tenía al revés anotado, por eso Ah, bueno, no ok, entendí, ok. así que mil Pero ahora está gracias. claro. No, por favor. O sea, la regla general sería que interviene el Tribunal General, excepto en estas 3 materias que ahí interviene el Tribunal de Justicia. Excepto en los 3 casos, y en uno de ellos hay una excepción. Cuidado con eso. Después mira bien las filminas. Dale. Bueno, Muy bien. ¿Alguna otra duda antes de empezar con jurisprudencia? Perdón, en ese caso que mencionaba Daniela, las 3 materias eran dumping, competencias de ejecución y materias de ayudas de Estado, ¿correcto? Exactamente. Y también se reserva recursos interinstitucionales y los interpuestos por Estado miembro contra el Parlamento y o contra el Consejo. Exactamente, señor. Muy bien. Ok, muchas gracias. No, por favor. Muy bien. Profe, Entonces, perdón, yo tengo sí. la última. Dale, Daniela. Cuando vimos el principio de jerarquía, que el derecho de la Unión Europea prevalecía por el derecho de los demás estados, incluso el constitucional. Perdóname. Es el principio de primacía, no de De jerarquía. primacía, perdón, primacía, Ahora sí, sí. perdón. Ahora sí. Eso es cuando se refiere a lo que son competencias compartidas, ¿no? Claro. A ver, en rigor, vamos a reencauzar esto. El principio de primacía se refiere a todo. Está claro, el derecho comunitario prima por sobre el derecho de los estados que componen la comunidad. Ok. ¿Ahí vamos bien? Sí, sí. Pero Vos lo que, a ver, sin importar las competencias que tenga la Unión o las competencias que tengan los estados, porque por ejemplo, si hay competencias que son exclusivas. pero lo que pasa es que ahí hay un defecto de pensamiento, Daniela, porque, a ver, vos tenés el derecho comunitario versus, en este caso, el derecho internacional, digamos, ¿no? Que sería el derecho de la integración. Sí. Y en rigor se complementan dentro del marco de la Unión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Muy bien. Cuando uno empieza a analizar qué es el derecho comunitario, entonces necesariamente tiene que ir a los principio de atribución, principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Y el principio de proporcionalidad. ¿Hasta acá vamos bien todos? Sí. Bien. Cuando pensamos esto, entonces entendemos cuál es la naturaleza jurídica del del derecho comunitario. Pero necesariamente lo tenés que, en algún sentido lo tenés que confrontar, si se quiere, con los órdenes jurídicos internos de los estados. ¿Por qué? Porque si no, los actores que están dentro del sistema comunitario, ¿cómo saben cuál es la norma que rige?
¿Vamos bien hasta acá? Sí, Entonces, en ese sentido, vos tenés que pensar de esta manera. Cuando yo tengo dentro del derecho interno una norma comunitaria dictada, sí. sea el tipo de norma que sea, va a tener siempre primacía por sobre mi derecho interno. Listo. Porque es una de las características del derecho comunitario. Comunitario, sí. ¿Entendés? Sí, Ahí es sí, donde sí. vos te tenés que cuestionar esto que te estás cuestionando, porque si te lo llevas a otro campo, habrás de tener muchas dificultades para entender la esencia. Listo, perfecto. ¿Sí? Sí, Excelente. gracias, Muy profe. bien. No, por favor. Muy bien. Entonces, ¿avanzamos con la jurisprudencia? Total, tenemos todavía 2 clases más conmigo y una con Ricardo, que la van a aprovechar seguramente todas. Vamos con la jurisprudencia. A ver, vamos a empezar con el Cassé de Dijon. Marcelo, si me ayudás a ver quién tenía el Cassé de Dijon. Hola, yo. Ahí estamos, Rosario. Ahora me acuerdo, Rosario, que así, toma Rosario. Bueno, dale, Cassé de Dijon. Contanos un poco. Vos pensá que nadie sabe nada, ni yo, del tema. Entonces vos tenés que dar Ok, todos los detalles con una síntesis como para no, que te sean las 12 de la noche y estemos acá, ¿no? Dale, a ver. ok. Bueno, como principio yo intenté ir un poco a las clases que vimos y poner en contexto para no sacarlo así de la nada. Nosotros habíamos visto que el Tribunal de Luxemburgo era el tribunal que estaba encargado de resolver las controversias, pero cuando se les presentaban los casos, lo que pasó en un determinado momento es que empieza a adoptar decisiones que llevaban un nivel de obligatoriedad mucho mayor. Entonces, esto era dentro del proceso de comunitarización que fuimos viendo. Uno de los fallos es el fallo Cassé-Dijon, que lo que pasaba era que una sociedad, una empresa alemana, le pidió o notificó a la Administración Federal del Monopolio de los Alcoholes su intención de importar Cassis de Dijon. El Cassis de Dijon era de Francia y lo que quería hacer era comercializarlo en Alemania. ¿Qué pasaba? La República Alemana no permitía comercializar en su república un licor que no tenga, no me acuerdo la graduación, pero menos de X graduación alcohólica, y este licor tenía mayor graduación alcohólica. Entonces, lo que hace el organismo, o sea, esta administración, le comunica que este producto no respondía a las cualidades exigidas para comercializar en el territorio alemán, porque el licor tenía menos graduación. Nada, es medio ilógico, pero tenía menos graduación en la que se permitía. Entonces, la demandante lo que hace es alegar la libre circulación de mercaderías entre los estados de la comunidad, que se trataba de una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, que era contraria al artículo 30 del artículo 30 de la CE. Entonces, y también dice que hay una infracción al artículo 37. Para resolver lo que es el tribunal se va a hacer 2 preguntas, si ese artículo, el artículo 30, incluía también la determinación de un grado alcohólico, y si la determinación de ese grado alcohólico podía estar comprendido en el concepto de discriminación entre los estados miembros. Lo que termina resolviendo acá el tribunal es que el concepto de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación que contenía el artículo 30 y que se alegaba, se debe interpretar en el sentido de que también está comprendida dentro de la prohibición de la determinación de un grado alcohólico, que es lo que decía Alemania. Entonces, lo que pasa es que por primera vez la doctrina de las exigencias imperativas para justificar una restricción al comercio se había impuesto, pero estas exigencias imperativas que alegadas por Alemania, la salud pública y creo que era y la protección a los consumidores, fueron descartadas por este tribunal, y el tribunal de Luxemburgo deja sentado el principio de que todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro
debe ser admitido en el mercado de cualquier otro Estado. Entonces, con este pronunciamiento lo que pasaba es que se sentaban las bases del mercado único europeo y a partir de entonces los obstáculos normativos y administrativos desaparecieron. Entonces es como que con este caso es la primera, o sea, el tribunal termina decidiendo qué pasaba ante un supuesto de comercialización cuando un Estado tenía, en este caso como Alemania, decía no, yo tengo un grado inferior y el otro un grado mayor y no se lo quería comercializar, termina resolviendo por la teoría por el principio de que todo producto legalmente fabricado en un Estado también debe ser admitido en el mercado de cualquier otro Estado. No sé si se entendió. ¿Entendieron, chicos, chicas? ¿Entendieron? Me pueden hacer preguntas, por ahí yo hablo muy rápido, pero... A ver, Sí, preguntas yo para entendí Rosario. perfecto. Entendí perfecto el principio que emana del fallo. Lo que no me quedó muy claro quizás el principio era las cuestiones, digamos, coyunturales al caso. No entendí muy bien lo del licor. El licor iba de Francia para Alemania. Así. Alemania, una empresa, no Alemania propiamente dicho, una empresa alemana quería importar licores, ¿no? Quería importar un licor que era, el licor se llamaba Cassis de Dijon, creo que se llama así. Pero ¿qué pasa? Cuando lo quiere importar, no puede porque Francia tenía una graduación alcohólica para ponerle de 25 a 30, no me acuerdo la graduación alcohólica. Y Alemania tenía que ser inferior a 25. Entonces decía, no, no lo puedes importar porque tu graduación es menor y no estás cumpliendo con lo que dice creo que era el monopolio de, no me acuerdo bien, ¿entendés? Como que no estaba cumpliendo con los requisitos para poder que los consumidores, para que valga la redundancia, para que consuman ese licor dentro de Alemania. No sé si se entiende, no Okay, cumplía sí, los requisitos. perfecto. Entonces, Sí, lo lo que han agrega admitido es, ahí. claro, eso es principalmente el conflicto, donde esta empresa dice, ¿por qué yo no puedo no puedo importar este licor si es una reglamentación que, nada. Hago una pregunta que Gracias. es una pavada. ¿La graduación del alcohol era incluso menor de lo que se le permitía a Alemania? O sea, como que era medio Alemania es así. inútil. Mira, acá me fijé, para que me esté fijando. O era mayor, porque dijiste menor, capaz que Requería estamos un grado de alcohol Sí. no inferior a 25 grados. Y el producto que se vendía en Francia era entre 15 y 20 grados. O sea, es al revés. ¿Me entendés? Como que sonaba a verso de parte de Claro. Alemania, ¿no? Claro. Es al revés. Es que, de hecho, parece, perdón, pero parece una joda porque era menor. No, Claro, o sea, por eso te preguntaba. Claro, o sea, claro. es Parece que medio raro. Alemania quería estandarizar una suerte de vara de consumo de alcohol más elevado, ¿no? Decir, no, que sea un alcohol más fuerte, ¿no? Sí, Pareciera ser. lo que yo entendí es que la justificación de Alemania en ese sentido era que cuanto más baja era la graduación de alcohol, era más fácil generar una adicción, porque Claro. habla como de que no hay que diluirlo y demás, que tampoco tiene mucho sentido en mi opinión, pero como que esa era su justificación para relacionarlo con la salud pública. Claro, y lo que se le dice ahí es que para solucionar eso directamente es con el etiquetado, digamos. La graduación alcohólica tiene que estar puesta ahí y listo, o sea, si no es como justamente querer solamente vender el producto de su país y dejar afuera otros productos, alegando ¿cómo era que decía? La competencia desleal, creo que decía ahí, La nada que ver. competencia. Claro, ahora una pregunta. ¿De qué año es el fallo, Rosario? Del 1979, ¿no? ¿Estás segura? Me parece que sí. Ok. Y la pregunta que te hago es la siguiente. A ver, en esa época en que se dictó el fallo, si vos te situás en esa época y pensás en un tribunal de carácter internacional como era este, Sí. es como un fallo muy atrevido. Sí.
¿Entienden lo que quiero decir? Un fallo muy atrevido porque en definitiva avanza un poco más allá de las competencias que se les dio. Y le dicen, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer esto. Punto. Claro, ¿No es por eso cierto? al principio hablo un poco del contexto de que ahí es cuando empiezan a ser bastante imperativos y dar órdenes y que se tienen que cumplir, y empieza a decirle, bueno, al tratado lo tenés que cumplir. Digo, Por eso porque puse... esto va un poco más, toma una distancia respecto del principio, por todos conocido, en cuanto a que las normas y las obligaciones internacionales se asumen con el fin de ser cumplidas, ¿no? Esto digo, lo cierto es que cuando uno asume una obligación internacional, la asume porque tiene en su inteligencia cumplirla, ¿estamos? Pero esto va más allá de eso, y acá la Corte no se limita a decir, acá incurrió en responsabilidad internacional. No, 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 la Corte dice, no, esto está mal y vos tenés que hacer esto y hacer lo otro y hacer esto otro para que efectivamente haya cumplimiento de los acuerdos. Además, como que se mete en el sistema legislativo también, ¿no? Porque... Claro, es como decirte, mira, en el living de tu casa, en vez de tener un sillón de 3 cuerpos, yo quiero que tengas 3 sillones de 1 cuerpo cada uno y lo ordenes de esta manera. Porque así interpreto yo el tratado, ¿no es cierto? Para llevarlo hacia una cosa ridícula, pero para que entiendan ustedes cómo de a poco, con este fallo y otros que vamos a seguir comentando, se da en rigor este background del que yo intenté hablar cuando les explicaba el proceso de comunitarización. Porque lo cierto es que este es el aporte de la Corte, lo importante, decir, che, pero la Corte va más allá del camino que podía recorrer, ¿no es cierto? Y empieza a generar algo nuevo que queda en el aire flotando y que va a terminar con todo el derecho comunitario europeo, por supuesto. Esta es la razón por la cual la doctrina dice que los tribunales de Luxemburgo es el padre del derecho comunitario. El derecho comunitario tiene carácter pretoriano, y así van a leer de la doctrina más importante frases célebres que indican ese camino. Bueno, escúchame, Rosario, ¿hiciste algún paper? Perdón, está así, lo compartí porque no podía compartir, pero lo tengo. Si quieren lo paso para que lo Mándamelo, suban. así yo le pego una leída rápida, seguramente va a estar buenísimo, y ahí después lo subimos al campus y todos, porque la idea es que luego, para el momento de estudiar, alguno tiene una duda sobre el caso de Cassé de Dijon, y va a tu paper y no tiene que leerse todo el caso. Digo, como un trabajo colaborativo esto. Sí, ¿Okay? yo hice los hechos, lo que alega el demandante y la resolución, así que está bastante claro. Se lo paso a Marce. Pasáselo a Marce. A Marce, a mí, es lo mismo. Dale, genial. Dale. Gracias, Rosario. Muy bien, No, de nada. Muy bien. Vamos Gracias. con Guido, creo, ¿no? Guido sí me mandó el trabajo, pero yo no lo leí porque hoy tuve un día de locos, pero lo voy a leer después de la clase seguramente. Guido Flores, ¿estamos? Pero he llegado un poco más tarde. Acá estoy. ¿Estás? ¿Ya estás? Genial, genial, genial. ¿Cómo estás? Bueno, ya escuchaste que no pude leer tu trabajo todavía, te pido disculpas, pero lo voy a leer luego y seguramente va a estar muy bien, así que lo vamos a subir. Bueno, contanos qué caso tenés vos, de cuándo es, para situarnos históricamente. A mí me tocó el fallo Costa, que es de 1964. Perfecto. Bueno, cuento un poco los hechos. Flaminio Costa era un ciudadano italiano que había sido dueño de acciones de una empresa de electricidad, de energía eléctrica, y bueno, en 1962 en Italia se dicta una norma interna donde se nacionaliza la energía eléctrica, es decir, pasa a manos del Estado. Entonces, luego de este suceso, el señor Costa recibe una factura por el servicio eléctrico y se niega a pagarla. Ante esta situación, el organismo que manejaba la energía eléctrica en Italia, que se llama ENEL, Ente Nacional de Energía Eléctrica, le inicia una demanda al señor Costa por la falta de pago, y se genera esta controversia. Al contestar el reclamo, la demanda, el señor Costa lo que argumentó fue que la ley de nacionalización de energía eléctrica violaba el Tratado de Roma de 1957, que fue el tratado que dio origen a la Comunidad Económica Europea. Frente a esta situación, el Juzgado de Italia remite el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
que en ese entonces todavía no tenía ese nombre, digamos, formal. Y bueno, y al remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se solicita la cuestión prejudicial, digamos, para que se expida sobre el conflicto. Bueno, Costa básicamente lo que alega es que la norma de nacionalización del sector eléctrico violaba el Tratado de Roma y que era incompatible con el derecho comunitario. Y en contraposición, el Estado italiano lo que afirmaba era que el Tratado de Roma fue incorporado por medio de una norma ordinaria a través del Parlamento y que por ese motivo una ley posterior la podía derogar a esa norma que... Te freno ahí un segundito, Guido, perdóname, porque lo estás explicando muy bien y acá aparecen algunas posibilidades para mí didácticas de introducir algunas cosas. Dijiste del derecho comunitario. Ahí, cuidado, porque... O no sea, es lo que hoy conocemos como derecho comunitario. Ahora sí, y por otro lado, quizás tendrías que decir el derecho de las comunidades. ¿Por qué? Porque el derecho de las comunidades de ese momento era derecho de la integración, hoy mirado, es decir, derecho internacional público, ¿está bien? Claro. Eso como un detalle así como lingüístico para que ustedes tengan en cuenta, máxime a pocos días de un examen oral en la materia, ¿sí? Y la segunda cuestión que me pareció interesante acá, fíjense cómo en el discurso de Guido aparece el procedimiento ordinario que estudiamos en la primera parte. Digo, cómo se termina afianzando todo el conocimiento, porque esto es un tema importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Cuán difícil hubiera sido poder entender esto si no se hubiese visto la primera parte, digo, ¿está bien? Entonces, porque después la clase que viene que hago el cierre les voy a explicar un poquito, voy a volver sobre esto, pero me pareció oportuno ahora que él estaba haciendo ese comentario, porque por cierto, fue la alegación de Italia tal cual la está señalando. Así que dale, seguí adelante, dale. Y bueno, y lo que decía el Estado italiano era que el juzgado nacional lo que debía hacer era aplicar el derecho interno y que no correspondía que en todo caso el tribunal se expida y que haga una interpretación del Tratado de Roma. Porque bueno, lo que se buscaba, cuando se remitió el caso al tribunal, lo que se alegó fue que según el artículo 177 del Tratado de Roma, cuando hay una controversia que involucre un tratado internacional, el tribunal tendría que hacer una interpretación para, bueno, sacar del apuro, digamos, al juzgado nacional. Era un poco eso, digamos, el motivo. Bueno, finalmente el Tribunal de Justicia declara la admisibilidad de la cuestión prejudicial, argumentando que era procedente invocar el artículo 177 del Tratado de Roma y que debía expedirse y hacer una interpretación. Y bueno, en sus considerando lo que sostuvo fue que a través del Tratado Internacional se creó la Comunidad Económica Europea que estableció un ordenamiento jurídico propio. Por lo tanto, no se trataba de un tratado internacional ordinario. Bueno, también lo que dice es que se creó una comunidad de duración ilimitada con instituciones propias, donde existen poderes derivados de una atribución de competencias de los estados hacia la comunidad. Entonces esto limita la soberanía de los estados en materias específicas que se tocan en el tratado. Y bueno, es un poco eso lo que dice, y después lo que explica también es que los estados al firmar el tratado y al pertenecer a la comunidad aceptaron un ordenamiento jurídico sobre una base de reciprocidad que no puede ser dejado sin efecto frente a una norma del derecho interno, por más que se haya emitido la norma posteriormente al tratado internacional. Y bueno, yo lo que estuve pensando, que es un poco lo que estabas diciendo antes, es que yo lo relacioné con el proceso de comunitarización que estábamos viendo, en donde el Tribunal de Luxemburgo se fue afianzando y fue marcando un precedente y tomando mayor autoridad frente a los estados y en la comunidad con estas sentencias y dictando sentencias, fallos, donde le daba una indicación a un estado puntual.
un accionar. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que también me parece importante remarcarlo en este caso en particular. Es como, porque el tribunal dice, no estamos ante un tratado cualquiera, en otras palabras, ¿no? Pero en realidad sí estábamos ante un tratado cualquiera. Digamos, era un tratado de un acuerdo de cooperación económica, pero que indudablemente a los ojos de la Corte tenía un andamiaje diferente. No sabemos si bueno o malo. Ustedes imagínense, a ver, presuman, ¿cómo pudo haber sido tomado por la comunidad científica el fallo en ese momento? Como un espanto. Un fallo tremendo, un fallo violatorio de los principios de soberanía que en ese momento tenían mucha más fuerza que lo que tienen ahora, digamos, como un fallo que en algún aspecto podría llegar a ser hasta peligroso si se quiere. ¿Se comprende? Porque en algún sentido vuelve a avanzar sobre conceptos que todavía no existían. ¿Entienden? Entonces la innovación de la mirada de esos jueces es lo resaltable, digamos, ¿no? Lo importante para destacar. ¿Está bien? ¿Entienden todos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta para Guido? Yo tengo una pregunta, pero leyendo el fallo también sentí como que cuando hablaba del derecho de la comunidad estaba dándole como primacía frente al derecho interno de los estados, por más que en ese momento no se dijo. Totalmente. Está bien. Sí, totalmente, Geraldine, totalmente. Y ese es el valor, el coraje que tuvo el tribunal, ¿no? Porque, imagínate, ir en contra del principio de soberanía de los estados así tan fuerte, si bien ya se estaba empezando a ceder en esa época, porque a partir de la década del 50 empieza a haber una suerte de manejo diferente, interpretativo respecto de qué era la soberanía, lo concreto es que todavía para los tribunales era muy fuerte esto, ¿no? Muy bien, bueno, Guido preparó su trabajo, así que después lo voy a leer. Si no hay más preguntas, pasamos a otro tema, a otro fallo. ¿Hay más preguntas? Sí, una pregunta, pero no sé. Bueno, rápido. Con esto se inicia, digamos, el proceso de comunitarización y se materializa en Maastricht, ¿no? Pero, claro. Y una pregunta, cuando se quedan los tribunales de primera instancia, usted ha explicado que era algo propio del DIP, y que eso también era como que generaba un cambio muy importante y se materializaba, ¿no? Perdón, algo impropio del DIP, un tribunal de primera instancia, claro, impropio, porque en el derecho internacional público los tribunales no tienen dos instancias o tres. Claro, y eso mostraba una especie de que como que ya estaba más materializando este proceso. Y claro, a ver, el proceso de comunitarización en realidad comienza cuando empiezan a gestarse los problemas que terminan en los tribunales de Luxemburgo dentro del marco de las comunidades. ¿Está bien? Y lo cierto es que la primera manifestación concreta de que algo nuevo venía, que no sabíamos qué, fue el Acta Única Europea. Porque el Acta Única Europea crea tribunales de primera instancia, lo cual implica tribunales de segunda instancia, que eran los que ya existían. En consecuencia, al hablar de una doble instancia, ya estamos alejándonos del tronco del derecho internacional público, nos estamos yendo para otro lado que no sabíamos para dónde. Hasta que con Maastricht ya sabemos a dónde, ya sabemos qué estamos buscando y ya sabemos que hay atribución de competencias soberanas, ya lo conceptualizamos, ya empezamos a hablar del derecho de la integración, del derecho comunitario, ¿se entiende? Y después la academia lo hace en los años posteriores, por supuesto. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra duda? Sí, yo tenía una pregunta. Como que no termino de entender el conflicto, o sea, no termino de entender el caso. Sí, a mí me pasó lo mismo, porque en el otro caso entendí que como tenía que ver en comercio internacional, como que daba lugar, pero en este no entiendo cómo ingresa al tribunal. A ver, Guido, si lo puedes explicar. Yo lo que interpreté fue que, bueno, el eje central del conflicto, del fallo, y un poco a lo que apuntamos nosotros es dejar en claro que el tribunal lo que quiso hacer fue marcar un precedente de que el derecho, bueno, lo que luego sería el derecho comunitario. Perdón, Guido, me parece que la pregunta apunta a otra cuestión.
Lo que las chicas te están planteando es, en definitiva, che, pero ¿qué pasó con esa factura de luz? Digamos, ¿cuál era el problema en definitiva? No quería pagar la luz. Yo quería indagar un poco más en eso porque me costó un poco entender bien, digamos, yo lo que quise buscar fue la ley que se promulgó en 1962 y que era la que entró en conflicto, pero no pude encontrarla y no pude, digamos, indagar mucho en eso. Y me centralicé más en el eje de lo que, bueno, digamos, la supremacía del derecho comunitario sobre el derecho interno en este caso. Pero ojo que en ese momento no existía el derecho comunitario. No, bueno, lo que hoy conocemos como derecho comunitario. Pero mirá que volvemos al mismo error 2 veces ya, ¿eh? Cuidado porque en el parcial puede ser fatal eso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo debería expresarlo, digamos? El derecho de las comunidades. El derecho de las comunidades, ahí está. Porque, a ver, lo que te pasa, Guido, le pasa a todos, porque el derecho de las comunidades versus el derecho comunitario termina teniendo una diferencia abismal, porque el derecho de las comunidades es internacional y el derecho comunitario es derecho comunitario. ¿Está bien? Bueno, pero, a ver, cuidado porque cuando uno analiza un fallo, tiene que entender bien la problemática fáctica, porque si no, ¿dónde aparece el conflicto? La cuestión, me parece que como para no adentrarnos en un tema que no sería de nuestro interés específico, que es lo que le pasó a Guido, vamos a seguir esa corriente, cuando el señor Costa dice, che, yo no tengo que pagar la luz, y da sus argumentos, lo cierto es que ahí se suscita un problema normativo, si efectivamente esa ley estaba arreglada al derecho de las comunidades o no. Este fue el conflicto, fue un conflicto netamente normativo. Entienden que se suscita por una cuestión fáctica muy pequeña, que tiene que ver con el caso de la luz, pero la cuestión más concreta era lo normativo. Si efectivamente todo el proceso que había atravesado la empresa y demás, le daba la posibilidad de reclamar esa factura en los términos de la ley que Italia había pronunciado, ¿entienden? Se presentó un problema normativo acá. Y al presentarse el problema normativo, ahí Italia decía, no, yo tengo que aplicar el principio de ley posterior de la ley anterior, y lo cierto es que Luxemburgo dijo, no, amigo, estamos todos equivocados acá. Y fue al planteo de fondo que Guido sí explicó correctamente. ¿Estamos bien ahora? Sí, ¿puedo hacer una consulta del proceso de comunitarización, por favor? Sí, claro, por supuesto. Estaba pensando, entonces podemos decir que inició a partir de los presidentes de Luxemburgo, ¿sí?, con el Acta Única Europea, y finaliza una vez que se da el Tratado de Maastricht de la Unión Europea, ¿o no? El proceso... Quizá, Jerónimo, la respuesta más adecuada a eso sería, ¿cuándo inicia el derecho comunitario? Y yo entiendo que una vez que se firma Maastricht y empieza la Unión Exactamente, Europea. Perfecto, comienza con Maastricht. Y esto volviendo al ejemplo de la lechuga, digo, indudablemente el derecho comunitario no sale de una lechuga, no sale de un repollo, sale de esto que nosotros decidimos llamarle proceso de comunitarización. Ese proceso de comunitarización no es más que el camino que recorrió, ¿sí?, el continente europeo con la valiosa ayuda, ¿sí?, de la Corte de Luxemburgo para poder llegar a gestar en los estados la posibilidad política de atribuir competencias soberanas. Ok, genial. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Sí? No, por favor. Bueno. Ay, perdón, una cosa rápida. Sí, dale, Cristina. Solamente para que me quede claro, lo que decimos es que la ley es contraria al tratado, ¿no? Pero lo que Roma dice, o sea, Italia, mejor dicho, lo que Italia dice, perdón, Italia era italiana, sí, dice que ley posterior deroga ley anterior. Y ahí lo que se dice ya sobre lo que prima, digamos, es justamente el derecho de las comunidades. Claro, a ver, Italia lo que dice es prima mi ley, la ley que da origen al reclamo que hace en él, prima, porque es una ley posterior.
No, ya sé, Yo- pero perdón, el tribunal después lo que dice es. Sí, ahora sí, Ok. Perdón, ok, dale, ya nos entendimos, perfecto. Avancemos entonces. Bueno, vamos con Mangouras, Marce, o con Frankovich, ¿cuál querés? No quiere nada, Marce, ahora. Bueno, vamos con Mangouras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, dale, Tomás. Bueno, el caso Mangouras fue un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2010, septiembre de 2010, y las partes eran un ciudadano griego y por el otro lado teníamos al Reino de España. Lo que había pasado, este fue un caso que lo terminó resolviendo la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les cuento un poco las referencias de los casos y de cómo llegó esto al tribunal. En principio, en 2002 había ocurrido un accidente en el cual se derramó petróleo del buque que estaba manejando el capitán Mangouras, que estaba circulando por la zona económica exclusiva, a la milla 28 exactamente, perteneciente a España, cerca de la costa de Galicia. Esto, bueno, generó una catástrofe, se activó la señal de alarma, vinieron las autoridades, se derramó petróleo, generando consecuencias catastróficas en toda la región que, ocasionó pérdidas a la fauna, a la flora marina, contaminando las costas, tuvo repercusión internacional, tuvo una trascendencia en la opinión pública. Y bueno, se organizó la operación de rescate, lo rescataron al capitán, lo llevaron a La Coruña y lo detuvieron, sobre todo porque si bien el accidente había tenido un origen justamente accidental, esta catástrofe, él se había demorado en las operaciones de rescate y para remolcar el barco, no había colaborado con las autoridades, y por lo tanto determinaron que su actuar negligente podía ser imputable a un delito penal de contaminación del medio ambiente y además de desobediencia de las autoridades administrativas. Entonces, en base a esto, decidieron detenerlo, luego un juez lo ordena su detención provisional mientras se lleva adelante la causa, y además el conflicto central de este caso fue que establecieron una fianza por la suma de 3 millones de euros. Entonces, se cuestionó esta fianza porque era muy elevada, porque no tenía relación con los recursos de Mangouras, su situación personal, y el juez lo que hizo fue ponderar la situación, la grave trascendencia de los hechos, los delitos que se le estaban imputando, la importancia que tuvo mediáticamente, entre otras cosas, que él era ciudadano griego, que no tenía arraigo en el país, por su nacionalidad, que se podía escapar fácilmente de ser juzgado y no comparecer en el juicio. Entonces, en base a todos estos fundamentos, fundó su decisión de establecer esta fianza. Bueno, Mangouras la cuestionó, fue denegado, luego apeló ante el tribunal, ante la Audiencia Provincial de La Coruña, y luego también le fue denegado porque se mantuvieron estos fundamentos en base a las infracciones y a la trascendencia del conflicto y la nacionalidad que tenía, que se podía escapar fácilmente. Y bueno, luego de esto apareció el London EA Club, que era la sociedad aseguradora del barco, pagó la fianza y además pagaron también las indemnizaciones junto con la sociedad propietaria del barco, de 22 millones de euros. Lo pusieron en libertad a Mangouras luego de 83 días que estuvo detenido. Estábamos en el año 2003 para ese momento. Y él continuó recurriendo la fianza ante el Tribunal Constitucional de España por considerar que no se había tenido en cuenta su situación personal, que esta fianza era desmedida y desproporcionada. El Tribunal Constitucional denegó la queja y porque reiteró los fundamentos de los tribunales anteriores acerca de la magnitud de la catástrofe y de la gran posibilidad que existía, de los indicios que llevaban a imputarle la responsabilidad a Mangouras, de los delitos y de la magnitud de las cifras, tanto civiles como de los delitos penales que estaban en juego, y por ende desestimó la queja. Bueno, Mangouras lleva el caso a la gran sala
en base al artículo 34 del Convenio de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Hombre, que este artículo establecía que dentro de los 6 meses que se haya agotado la vía interna, de la resolución judicial que haya agotado la vía interna, en caso de que haya habido una violación a uno de los preceptos del convenio, en ese caso una persona podía peticionar individualmente ante el tribunal para llevar su caso. Entonces, en base a este precepto, Mangora lleva el caso del tribunal alegando que se había violado exactamente el artículo 5, inciso 3 del convenio, que era el que establecía que podía liberárselo con la condición de establecer una garantía que era justamente esta fianza. Se designa un tribunal, una sala conformada por 6 jueces, y un juez ad hoc designado por España. Y el tribunal cita numerosas normas tanto de derecho interno de España, derecho penal, constitucional, tratados, instrumentos internacionales, por ejemplo la CONVEMAR, algunos tratados internacionales que establecían la reparación civil por la contaminación por hidrocarburos, establecían, por ejemplo, la responsabilidad objetiva del armador, del propietario del buque, también las reglas del London PA Club, que establecían aquellos casos en que estaban obligados a asegurarse a los barcos por estas contaminaciones por hidrocarburos. Y bueno, en base a todo esto, también alguna de las conclusiones de la sala fue que existía una tendencia en esa época en el derecho comunitario europeo acerca de de darle importancia desde el punto de vista penal a las infracciones a las normas medioambientales de la normativa comunitaria europea. O sea que en caso de que se haya habido un daño medioambiental, entonces se incitaba, prácticamente se obligaba a los estados a que se tomen acciones penales contra ellos. Bueno, en base a todo esto, la sala hizo un análisis del caso y concluyó que la fianza no había sido desproporcionada, citando los fundamentos de los jueces nacionales de España, que prácticamente fueron muy similares. Establece que la fianza fue desproporcionada y que, si bien se había tenido en cuenta la situación personal del señor Mangouras, no había sido razonable establecerlo fuera de su capacidad económica, porque el hecho de la magnitud de estos daños y la importancia que había tenido el caso hacían necesario también ajustarlo de acuerdo a los perjuicios y al desastre natural que había pasado, con las consecuencias que tenía esto y con las penas que estaban en juego. Entonces, en base a todo esto, determinó que no se había violado el artículo 5, inciso 3 del convenio. Bueno, Mangouras siguió adelante y llevó su caso ante la gran sala, en base a que, él seguía sosteniendo que se había violado el principio de inocencia y de no discriminación, que tenía una edad avanzada, tenía 67 años, y las leyes de España a los 70 años ya otorgaban la libertad condicional, y que había sido manifiestamente irrazonable o desproporcionado otorgar una fianza con este monto tan elevado, de haber ofrecido 60.000 euros de fianza y terminaron estableciendo en 3 millones de euros. Bueno, una comisión de 5 jueces de la sala estudia el caso y determina que el caso era admisible ante la gran sala, ya que se estaba cuestionando esta norma que pertenecía al convenio y que era de una trascendencia fundamental, entonces justificaba llevar el caso a la gran sala. Bueno, la gran sala lo estudia, fueron 17 jueces quienes tuvieron este caso. En particular, yo lo que noté es que fue bastante variada el criterio del tribunal, porque el voto mayoritario fue de 10 jueces a favor y de 7 en contra, y prácticamente repitiendo los fundamentos de la sala, establecieron que, si bien podía tomarse como desproporcionada, no dice desproporcionada, sino que podía ser elevada la fianza, esto era excepcional de acuerdo al
a la magnitud del hecho que había sucedido y que por ello encontraban que no había sido razonable ni desproporcionada. Bueno, y eso es básicamente lo que termina concluyendo la gran sala, y también me pareció interesante destacar la disidencia de los otros 7 jueces que votaron en contra, que bueno, lo que ellos dicen es que la fianza tiene que ajustarse a la capacidad económica de la persona que está en tela de juicio, para que no se torne manifiestamente ilusoria la posibilidad de ponerlo en libertad, porque nunca podría llegar a pagarla. Entonces, interpretan que el criterio seguido por el voto mayoritario del tribunal fue inadecuado y que sí se violó el artículo 5, inciso 3 del convenio. Bueno, eso sería todo. Ok, bueno, a ver, preguntas que tengan los colegas. Yo lo único que me quedé pensando, o sea, es bastante largo, así que no sé si está bien la idea que me quedó. O sea, en definitiva terminan diciendo que si bien no se ajusta a la realidad económica de Mangouras, digamos, sostienen esta fianza tan elevada por la gravedad de los hechos. Exactamente. Era una situación excepcional que justificaba otorgar una fianza tan elevada, sobre todo teniendo en cuenta que el buque transportaba 70.000 toneladas de petróleo, que había una aseguradora detrás que iba a pagar esta fianza, por más que él no quisiera hacerlo, pero luego después se demostró Claro, por porque los lo pagó hechos la que... aseguradora, ¿no? Claro, pero en realidad la aseguradora no tenía obligación de hacerlo. O sea, la aseguradora pagó por una cuestión de solidaridad, de humanidad, pero no había una regla que la obligue a pagar esta fianza. Entonces ese fue el gran problema, porque algunos tribunales sostenían que sí, que era obligatorio que lo pague, que por eso lo pagó, y otros, que fueron los jueces disidentes, decían no, justamente no había obligación de hacerlo, lo hizo por una cuestión de solidaridad, y por eso pasó 83 días preso, y recién ahí pagaron la fianza. Claro, como que lo pagaron de suerte y nada, porque se puede haber quedado preso, porque obviamente no iba a poder pagarlo. Claro, eso dicen los jueces disidentes. En el voto mayoritario dicen que existía supuestamente una práctica general en que las aseguradoras se deberían haber hecho cargo y pagar la fianza de él, pero bueno, no fue algo que esté demostrado legalmente. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No por el momento. Bueno, ¿qué diferencia, Tomás, encontrás vos entre esta sentencia que explicaste muy bien, por cierto, y las que charlamos antes? En este caso, la verdad que no me llamó la atención la decisión del tribunal. O sea, si bien capaz jurídicamente puede ser correcto, yo personalmente me quedo con la conclusión de los jueces disidentes, que me pareció más revolucionaria, si se quiere, que la sentencia del voto mayoritario, que me pareció como que el voto mayoritario vino a calmar un poco las aguas por la trascendencia del caso, que no fue realmente fundado jurídicamente. Está bien, pero esa es una opinión personal que vos me brindás sobre la base de tus pensamientos, que yo respeto mucho y está muy bien, está perfecto. Pero lo que te quiero preguntar es otra cosa. ¿Qué distingo encontrás en cuanto al alcance de la sentencia? ¿Entendés? Porque, a ver, ¿podemos pensar que son sentencias similares en su naturaleza jurídica? No, yo entiendo que esta es más amplia por la obligatoriedad que genera el tribunal en el ámbito de la Unión Europea. ¿Los demás están de acuerdo con lo que Tomás está diciendo? Creo que es como que es más personal, no sé cómo decir Claro, el término tiene alcance adecuado. particular. Eso, algo así. Yo diría que, como al ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo único que hace es atribuir responsabilidad al Estado por una violación de derechos humanos, mientras que en el otro habíamos dicho que estaba avanzando un poco más, no solamente atribuía responsabilidad, sino que incluso era más exhortativo, decía hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Yo como que todavía no le termino de encontrar la relevancia del caso en materia del proceso de comunitarización, como que a los otros sí.
porque a ver, entonces esa parte me gustó. O sea, no encuentro... Pásenle la pregunta de Carla y a ver si Tomás puede explicarle a Carla esto. Yo entiendo que la relevancia del proceso de comunitarización lo tiene por el hecho de las cuestiones medioambientales que están en juego y que por ello es la relevancia del caso. Por la importancia que existía en ese momento en materia de derechos medioambientales y la importancia de atribuir responsabilidad penal o no a una persona o de terminar solucionando el conflicto o la infracción medioambiental. Pero, perdón, en el Consejo de Europa, o sea, no hay un proceso de comunitarización puntualmente, ¿no? Porque no quedó una organización intergubernamental. O sea, no hizo el mismo proceso que después fue haciendo la Unión Europea, ¿no? Quedó como una coexistencia, pero no hay un proceso específicamente de comunitarización. Eso entendí yo, creo. Entonces, a ver, Tomás, si llegamos a la crisis. Sí, yo lo de comunitarización me refería a la práctica que sigue en el derecho comunitario europeo y la necesidad de castigar estos casos, que era el fundamento que mencionaba la Sala principalmente. No me convence, che. Me parece que tenemos que indagar un poquitito más acá. Eso, profe, igual le iba a decir que no porque Tomás no haya dicho No. Tomás, por favor, que no te agarre un ataque escénico ni cardiorrespiratorio. No te estoy diciendo que estás diciendo mal, ¿eh? Lo que no me convence es la respuesta que estás dando ahora. La exposición fue perfecta. Un 10 felicitado, carita feliz. Pero pasa algo acá. ¿Qué pasa? No sé si se refieren a que la sentencia tendría efectos sobre los particulares entre las dos partes y que no sería con efectos comunitarios para todos los demás sujetos. No sé si va por ahí la pregunta que están haciendo. Yo pensé que cuando se involucraba la Gran Sala, como que la Gran Sala se iba a meter por el tema de la responsabilidad de los estados en mantener el tema de la fauna, la flora y, digamos, la responsabilidad internacional para con los otros estados, pero no, como que se siguió quedando en el caso particular. A ver, mis estimados saltamontes. Acá Tomás explicó un caso buenísimo, lo explicó muy bien, con mucho detalle, con solvencia, excelente. Pero hasta ahora ninguno de ustedes, ni Tomás, puede advertir cuál es el distingo que existe entre este fallo y los dos fallos que vimos antes. El que se acercó más fue Bautista, pero con algún temor Bautista se acercó ahí, como diciendo, a ver si, o no te entendí bien, Bautista, me está poniendo la cara como diciendo, no me entendió nada. A ver, vamos de vuelta, Bautista, pues estaba haciendo otra cosa. A ver. Sí. La gran diferencia es que no estamos en el ámbito de la Unión Europea. Estamos en el ámbito del Consejo de Europa y por ende, estamos en el ámbito del derecho internacional público. Entonces, por eso, el tribunal lo que hace simplemente sería atribuir... Sí. Esperá, ¿estamos ante una sentencia de qué naturaleza? Una sentencia dentro del ámbito del derecho internacional público. Dentro del ámbito del derecho internacional público. ¿A qué se limita el tribunal en ese ámbito, Bautista? Ayúdanos. ¿A determinar qué? Atribuir responsabilidad por... Bien. ¿Hubo o no hubo responsabilidad internacional? Y eventualmente, si hubo responsabilidad internacional, va a imponer una reparación a la víctima. ¿Entendés, Tomás? Sí. Digamos, este es un fallo hermosísimo. Después podemos ver si tenía razón la mayoría, la minoría. Yo pienso como vos, estoy con la minoría. ¿Está bien? Pero lo cierto es que el fallo salió así porque hay una mayoría y este es el juego democrático de la justicia. Está bien. En consecuencia, digo, si
a mí me parece que en un caso en el que se concede la excarcelación bajo una fianza pecuniaria de imposible cumplimiento para el beneficiado, es violatorio de sus derechos fundamentales. Porque las fianzas se deben fijar de conformidad, las cauciones, las decimos nosotros, reales, se deben fijar de conformidad a la posibilidad de pagar que tiene el fulano o la fulana. ¿Estamos bien? Pero amén de ello, que esto serían apreciaciones que podemos tener desde diferentes ámbitos y hasta tomando un café, lo concreto es que desde la mirada académica que tenemos que tener en este momento, este fallo nos muestra cómo, coherente con el sistema en el cual se dio, el tribunal se limita a decir, che, no hubo responsabilidad internacional. No hubo violación a los derechos humanos. El señor Mangouras no fue violentado en sus derechos fundamentales. Así lo resolvió la máxima instancia judicial, ¿sí? Y este es un fallo que saben por qué traigo y por qué me gusta y por qué lo vemos en las clases nuestras. Porque este es un caso en el que atravesó la etapa de la admisibilidad y luego el tribunal dijo, no hubo violación. Esto para mostrarles que no siempre cuando un caso atraviesa la admisibilidad, una petición es admitida, va a indicar que luego el Estado va a ser sentenciado, condenado, y se le va a reprochar que incurrió en responsabilidad internacional. ¿Está bien? Pero esto es muy importante que lo tengan presente, porque este es un fallo propio del derecho internacional público. Nada que ver con la Unión Europea, dos cuestiones totalmente diferentes, de naturalezas jurídicas diferentes. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Todos? ¿Tomás? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, no estés de acuerdo porque soy yo, por favor, si no estás de acuerdo, decímelo, porque si hay dudas... No, me parece coherente, me parece. Ok, muy bien. Perfecto, entonces. ¿Hiciste paper, Tomás? Sí. Bueno, mándamelo, por favor, dale. Así ya lo subimos, pues la verdad que muy bien, felicitado. Y bueno, faltó esta última cosa que, bueno, la introduje yo, pero que viene bien como para que podamos reflexionar un poquitito sobre todo lo que aprendimos. Perfecto. Gracias, Bautista, por la ayuda. Muy bien. Vamos entonces ahora con Rodrigo. Bueno, a mí me tocaba el caso Frankovich. Frankovich era un ciudadano italiano que trabajaba para una empresa italiana que era, bueno, CDN Electrónica. ¿Qué pasa? En el lapso en el que estaba trabajando, le empiezan a pagar por cuotas hasta que llega un momento en que no le pagan absolutamente más nada del sueldo. ¿Qué hace Frankovich? Bueno, lo más obvio, acude a la justicia y demanda a esta empresa. Resulta vencedor y le impone a la empresa pagarle a Frankovich un monto de aproximadamente, creo que eran 6 millones de liras italianas. ¿Qué pasa? Cuando Frankovich quiere cobrar este dinero, la empresa en el medio se declara en quiebra, o sea que no lo puede pagar justo en la ejecución de la sentencia. ¿Qué pasa? Mientras tanto había una directiva, ¿sí?, del Consejo Económico Europeo, que es la 8987, en la que le brindaba a los distintos trabajadores una garantía en estas situaciones. A ver, entre las muchas cosas que expresa esta directiva, lo que decía era, bueno, primero decía, bueno, lo que es la definición de trabajador asalariado, de empresario, de cuándo una empresa funde y demás. ¿Qué pasa? Otra de las cosas, lo que imponía esta directiva era una obligación por parte del Estado miembro que había ratificado esta directiva, que lo que decía era que, bueno, el Estado se debe hacer cargo de crear instituciones, creo que eran instituciones, es la palabra, instituciones de garantía, para solventar a los trabajadores en esta situación, en donde quieren cobrar el pasivo que tienen, y el activo, mejor dicho, pero no lo pueden cobrar por este motivo.
Cuando va a realizar la demanda, lo que hace Frankovich es directamente demandar al Estado, ¿sí? ¿Por qué motivo? El Estado nunca había incorporado esta directiva al ordenamiento jurídico de Italia. Entonces, ¿qué pasa? Como no lo incorporó, lo que hace es directamente demandar al Estado. Una situación interesante que se da, que es lo que vimos en clase, es la cuestión relativa a el efecto directo de las directivas. ¿Qué pasa? Como habíamos visto, las directivas no tienen efecto directo. ¿Por qué motivos? Porque primero se les da un tiempo al Estado para que las incorporen al ordenamiento jurídico interno. ¿Qué pasa? Mientras tanto, la sentencia es del 89, creo que es febrero del 89. Pero ¿qué pasa? La obligación de Italia de incorporar dicha directiva a su ordenamiento jurídico interno se había vencido en el 83, en octubre del 83. Entonces, ¿qué pasa? Frankovich, muy bien asesorado, lo que hace es directamente demandar al Estado porque ya la empresa no le podía cobrar. Entonces demanda al Estado y el juez en este caso que tiene la causa lo que hace es recurre al TJUE por intermedio de una consulta prejudicial. Entonces al tribunal se le plantean dos cuestiones, o una cuestión si se quiere decir, que la primera es la siguiente. Lo que se le consulta es, ¿pueden las directivas tener efecto directo, aunque no lo haya incorporado el Estado? Y la segunda es, en caso de negativa de la primera cuestión, ¿se puede demandar al Estado para que se haga cargo o como una indemnización para que se haga cargo de lo que le debía la empresa a Frankovich? Bueno, el tribunal lo que dice es, respecto de la primera cuestión, no, las directivas no pueden tener un efecto directo. Pero ¿qué pasa? Como el Estado, y esta es donde responde directamente a la segunda cuestión, como el Estado no había incorporado dicha directiva a su ordenamiento jurídico interno, se tenía que hacer cargo efectivamente de la indemnización hacia Frankovich. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que alega el tribunal? Bueno, no tendría razón de ser que exista una directiva que está amparando a los trabajadores y que los trabajadores no se vean amparados por estas instituciones de garantía, que abro un paréntesis, las instituciones de garantía podían estar financiadas tanto por los empleadores, por el Estado o por ambos. Cierro paréntesis. Entonces, bueno, lo que decía el tribunal es eso. No puede ser que si están amparados por una directiva, la empresa no le va a pagar, y el Estado en este caso no puede ampararse en que no había cumplido con incorporarlo al ordenamiento jurídico interno. Además de que ya previamente esto había una sentencia del tribunal, del TJUE, en donde por intermedio de un recurso de incumplimiento se había instado a la República de Italia a que incorpore esta medida a su ordenamiento jurídico interno. Entonces lo que dijo el tribunal es que sí, que efectivamente Frankovich podía demandar al Estado, pero se tenían que dar tres cuestiones para que el Estado lo pueda indemnizar a Frankovich. Bueno, la primera, la principal, es la cuestión de causalidad, que tiene que existir entre el daño recibido y bueno, la cuestión de que la empresa no le pagó. La segunda es que todo tiene que estar amparado o sea, tiene que salir, el derecho tiene que salir de las normas que se encuentran en la directiva, y en este caso que el Estado miembro haya incumplido. Bueno, claramente se habían dado las tres, y bueno, el Estado debía hacerse cargo por esta indemnización. Y bueno, hasta ahí el caso. Ok, ¿preguntas? Me parece que hay varias, por las caras que he visto. Sí, cuando dijiste estar amparado por la normativa, en las tres cuestiones que estar amparado por la directiva, en este caso, o sea, por claro, el por la derecho directiva, o comunitario. sea, claro, que exista, o sea, que por ejemplo, el trabajador sea efectivo un trabajador, que no sea un trabajador por cuenta propia y demás, porque ahí la directiva explica, da una definición de trabajador, de empleador y demás. Genial. Y lo último, el Estado incumplió entonces por omisión en este caso, bueno, por no haber incorporado la directiva. Por no haber incorporado, claro, el Estado no haber incorporado la directiva a su ordenamiento jurídico interno. Que se recuerda, el plazo para que la incorpore ya había vencido en el 83, y perdón, no sé si lo dije, pero la sentencia del TJUE es de febrero del 89. O sea, sí. Perfecto, gracias. Pero perdón, hay un temita
ahí con la pregunta que hizo Jerónimo, porque la pregunta está relacionada, o al menos yo la interpreté mal quizá, pero ¿en qué función interviene el tribunal en el caso Frankovich? Por una cuestión prejudicial, de consulta prejudicial. Bien. Lo había dicho. ¿Jerónimo? Sí, no, pero mi consulta era que el Estado en realidad fue condenado por, digamos, por omisión en sus funciones, por no haber incorporado la directiva. A ver, por eso vuelvo acá. A ver, claramente, pero cuidado con la expresión, porque en rigor no fue condenado por una omisión. Ese es el fundamento. ¿Entendés? Porque omisión en esto, procesalmente, implica un recurso. Claro, sí, no, se lo entiendo. Bien, el juez nacional aclarado eso, me quedo tranquilo. Está sí, bien, está bien. el juez fue por cuestión prejudicial y el TJUE lo encontró responsable del Estado porque no cumplió con lo que tenía que haber hecho. Exactamente. A ver, cuando ustedes tienen la obligación de armonizar, esa obligación no es in eternum. Digamos, hay que cumplirla dentro de un plazo razonable. Y luego de ello, si a eso le agregamos que ya te reclamaron a través de la vía de incumplimiento, y después se presenta una cuestión que necesariamente es consecuencia de tu incumplimiento, pues hacete cargo. Es el mensaje. Creo que la comisión lo había llevado por un recurso de incumplimiento a Italia. Claro, y ahí empieza a cuestionarse, digamos, a justificarse la razón por la cual dicen, ok, las directivas no tienen efecto directo, pero, en este caso, adquiere efecto directo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Entienden? ¿Sí? O sea que le permitieron que demande directamente al Estado por haber hecho esa omisión antes y que ya se le había avisado al Estado que lo tenía Claro, que corregir. porque si el Estado hubiese generado el fondo, hubiese hecho lo que tenía que hacer con arreglo a la directiva, la sentencia que él no pudo ejecutar en virtud del estado falencial de la deudora, hubiera sido cubierto por ese fondo y él no hubiera tenido ningún problema. ¿Entendés, Pablo? Sí, sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, a ver. Yo una pregunta rápida para Rodrigo. ¿Cuál era la segunda cuestión que dijiste? Porque una dijiste que era cuestión de causalidad, otra era que el Estado miembro haya incumplido y una más que no escuché bien. Claro, que se encuentre dentro de la directiva la cuestión, o sea, que el derecho salga de la directiva, o sea, era un trabajador, creo que algo me preguntó Jerónimo, o sea, por ejemplo, era un trabajador que formaba parte de la planta bueno, en este caso de la empresa, o sea, se tenía que encontrar amparado por alguna de las cuestiones de la directiva. Perfecto. Si hay alguien que levantó la mano, porque me salió... Hola. Bueno, dale, Mica. Hola. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si es tanto para Rodrigo o para vos, David. Mi pregunta es, o sea, siempre el Estado es responsable en este caso no por no incorporar la normativa, en realidad voy a reformularla. La directiva le hace lugar, no solo, o sea, directamente penetra en el derecho de los particulares que están dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, como el Estado no dio lugar, o sea, no incorporó esa directiva, eso es lo que le genera una responsabilidad al Estado, no incorporar la directiva, sino no respetar el derecho de los particulares que le da el derecho comunitario. Claro, el punto es, ¿te acordás cuando en la última filmina, creo, en la anteúltima, vimos este tema de efecto directo, alegabilidad? A ver, esto tiene que ver con algo que es muy propio del derecho comunitario, y es que al existir una norma comunitaria, por el principio de primacía del derecho comunitario, se entiende que los derechos internos deben adecuar su ordenamiento al derecho comunitario. El derecho comunitario te permite, el derecho comunitario europeo te permite decir, bueno, ok, no lo voy a sacar por vía de reglamento que tiene efecto inmediato y no podés patalear, te saco una directiva de manera tal de que vos te tomes el tiempo prudencial para ir adaptando tu legislación a esta directiva. ¿Qué hizo Italia? Dejó pasar todo,
y se encontró con las consecuencias. No solamente le reclamaron que cumpla en otra cuestión, por otra vía, que es la vía del incumplimiento, en esto de armonizar su legislación, sino que en el caso Frankovich concretamente, le dijeron, y bueno, si vos no hiciste el fondo que tenías que hacer, pese a todo el tiempo que pasó y que te pedimos, te exigimos el cumplimiento y seguiste en el incumplimiento, hacete cargo. Claro, y yo lo que había entendido es que otro... Perdón, eso es porque las directivas, o sea, todas las normas que vimos, ya sean las directivas, las decisiones y los reglamentos, tienen posibilidad de alegación, aunque no tengan aplicabilidad directa. O sea, si el Estado igualmente no lo incorpora, se puede alegar. Okay. Entonces vos ahí, cuando alegás, va a ser el juez el que va a decir, ¿le hago lugar al goce de este derecho o no? Dependiendo de las circunstancias del caso, por supuesto. Porque el derecho comunitario tiene efecto no solamente en relación al Estado, a los órganos del Estado, a las personas jurídicas, a las personas físicas, a todos. Está por encima, ¿está bien? Creo que es muy importante recordar el principio de primacía del derecho comunitario para entender este fallo. ¿Sí, Mica? Excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien, Rodrigo, muy claro, perfecto. Octavio, hay ¿cómo una cosa estamos, importante, Octavio? Que este fallo sirvió de base porque después apareció también Bonifaci, que era un caso muy similar, claro, un montón de empleadas o empleados también, y que esto le sirvió de fundamento. ¿Cómo estamos, Octavio? Que te veo con una cara de preocupado. Tengo miedo que te agarre un colapso. Tomá agua, por favor. No, estoy mejor, profe. Después le iba a hablar. No, de este fallo lo escuché por la mitad, pero entonces lo importante es que si un Estado tiene la directiva y no la cumple, ay, me estoy quedando sin batería. ¿Estoy todavía? Sí, sí. Bien. Si no la cumple, entonces igualmente cualquier particular que se vea afectado va a poder demandar y ante los tribunales comunitarios. Y otra pregunta, esto es antes de Maastricht, ¿no? Claro, por eso lo vemos en el marco de Claro, comunitarización. de comunitarización. Ok, y me olvidé qué más iba a preguntar, pero tenía algo que ver. A ver si me acuerdo. Lo que en definitiva tiene que garantizar es que los individuos puedan alegar, ¿no? En su jurisdicción, nada más. A ver, el trámite judicial puede empezar ante un juez local, y si después el juez local ve que efectivamente, porque estamos hablando de un italiano en contra de una empresa italiana, y si ahí se ve que efectivamente es necesario acudir por vía de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, abiertas las puertas están. Me parece que esto es importante tenerlo presente. Y lo segundo es el alcance del derecho comunitario, que es mucho más extenso, por supuesto, en profundidad y en aplicabilidad, en alegabilidad, que el derecho internacional público. Yo no puedo, en principio, alegar normas, qué sé yo, sobre el derecho del mar, por ejemplo, como un ciudadano argentino, salvo que esté en la mitad del mar y tenga un problema y efectivamente termine en Hamburgo. Digo, vamos a tener que analizar la cuestión, ¿no? Pero no es la misma forma, porque el derecho del mar es propio del derecho internacional público. ¿Está bien? Entonces va a ser otro el mecanismo que vamos a recorrer ahí. ¿Ok? Jerónimo. Sí, perdón, estamos mencionando entonces el principio de primacía y principio de jerarquía. Primacía es lo que planteamos derecho comunitario por sobre el derecho interno. En realidad, la jerarquía no es un principio del derecho comunitario. Vos tenés 4 principios del derecho comunitario: atribución, subsidiariedad, ¿sí? Y proporcionalidad y primacía. Luego, la primacía es la que te lleva a la jerarquía. Claro. Por una cuestión de decantación. ¿Está bien? Ok. O sea, el principio de primacía de derecho comunitario por sobre el derecho interno te da una cuestión de jerarquía que justamente posiciona al comunitario por sobre el interno. Exactamente, porque incluso dentro del derecho comunitario tenés un sinnúmero de normas que las tenés que jerarquizar. No son las mismas las normas originarias que las normas derivadas. ¿Estamos bien? Excelente, muy bien. Nos quedan los 2 laudos igual, ¿no? Que no llegamos.
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, escúchenme. Lo primero, primera cuestión. Yo en un rato voy a empezar a mandar mensajitos al grupo. Si no lo hago hoy, lo hago mañana, porque realmente estoy muy agotado ahora, pero si llego lo voy a hacer ahora, si no mañana ya lo van a tener, porque estoy medio perdido con los permisos para ingresar, que me han dado algunos grupos de sus videos. Bueno, estoy medio perdido. Me tengo que sentar en una sola máquina que la tengo en el estudio y ver todos los mails juntos a ver dónde aparece cada cosa. Entonces, quizá, para no perder el tiempo, les pida en el grupo, chicos de penal, ¿ya corregí sus videos? Contéstenme nada más que los de penal, no me empiecen a mandar más respuestas. Económico, empresarial, ¿ya corregí? No, bueno, ¿el video dónde está? En tal lugar, bueno, y lo busco, ¿entienden? Y ya lo veo y lo corrijo. ¿Estamos? Y así voy a ir con todas las orientaciones, digo, para que no nos atosiguemos con mensajitos que van y vienen, pues no tiene mucho sentido. Guido, ¿querías decir algo? Y Micaela también, ¿eh? Sí, estaba Micaela antes. Perdón. ¿Micaela me parece que tiene la manito levantada de antes o no? No, tengo una pregunta que no es Dale. de la clase de hoy, pero es en el contexto de África. ¿Qué era el ECOWAS? Porque, o el Es la ECOWAS, no sé cómo se CDAO. pronuncia. CDAO. Es lo mismo. CDAO en español, ECOWAS en inglés. Ok, porque en algunos lugares decía ECOWAS y no sabía lo que era, entonces, ok, perfecto. Tranqui, Gracias. es lo mismo. Bueno, a ver, Guido. Yo quería comentarle que junto con Lucas nos había tocado el laudo 4 para exponer hoy. Bueno, obviamente por una cuestión de tiempo no llegamos, pero recién le mandé por mail porque habíamos preparado un paper y una presentación de PowerPoint. Entonces capaz que a los chicos les sirve también para estudiar. Entonces la mandé para que la tengan, aunque no hayamos dado el oral todavía. Un minuto, ¿sí? Ok, Guido, no te hagas drama. Deja que yo lo vea y seguramente por ahí vamos a ver. Si no, lo vamos a trabajar el martes igual en la clase de repaso conmigo, ¿sí? Porque yo quiero escucharlo y quiero hacerle algunas preguntas y demás. ¿Cómo? ¿El martes no es el parcial? Ah, el lunes es el parcial. Ah, Por no, eso. el viernes tengo que venir, entonces. Bueno, déjenme charlar con Ricardo a ver si me cede la clase, y si no voy a estar un ratito con él para poder escuchar el laudo, porque después tenemos la clase el lunes nosotros. Lunes de repaso. La clase de repaso, que va a empezar. Yo doy el curso de inglés que dicto de 5:30 a 7:30, descanso un ratito y me conecto. Así que tipo 8 menos cuarto, 8 menos 10, ya voy a estar conectado, les aviso en el grupo, y el que puede conectarse, buenísimo. ¿Sí? Profe, los trabajos de jerarquía, perdón, ya contestó esto, si eso ya los vio. No los corregí. El tuyo no me llegó. A todos no, sí me llegó el tuyo. Sí me llegó el tuyo, pero no lo corregí todavía. Me llegaron todos, pero no los corregí. No es que esté vago, estoy con muchísima actividad en el estudio y no llegué, pero mañana pienso ponerme al día. ¿Ok? Tranqui. Dale, nos vemos la próxima. Hasta luego. ¿Algo más? ¿Nada más? Buena semana, estamos al habla. Chao, gracias. Chao.